tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es una colaboración entre la plataforma de Agenda MX y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Yo soy Alexa Mendoza, soy egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y estudiante en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, también perteneciente a esta casa de estudios. Y bueno, me da muchísimo gusto pasar con ustedes otra tarde más en este programa de ¿Qué te cuento? Ojalá que si andan navegando por su red social favorita y se encuentran con esta transmisión, se animen a quedarse durante toda la transmisión porque esta semana te vamos a contar sobre un tema que nos introduce al mes de mayo, en el cual pues celebramos el Día de las Madres. Sin embargo, en México, para muchas mamás es un día de lucha más que de celebración. Entonces, el tema del día de hoy va a ser la búsqueda incansable. Y bueno, para hablar sobre este tema tendremos a nuestra invitada de honor, la doctora Celia Palacio Montiel, del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación en la región de Jalapa. Además, como cada semana, además de nuestra sección de entrevista, tendremos la sección de Te Cuento Mi Ciencia a cargo de un estudiante de la Universidad Veracruzana. Bueno, vamos a dar inicio con la sección de entrevista. Te recuerdo que el tema del día de hoy es la búsqueda incansable, con nuestra invitada especial, la doctora Celia del Palacio Montiel, del Centro de Estudio de la Cultura y la Comunicación, región Jalapa. Les voy a contar un poco sobre su semblanza. Ella es doctora en Historia por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del PN de México. También fue Fellow 2021 del Centro María Silvia Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados para realizar una investigación sobre periodistas precarios en América Latina. Actualmente coordina el Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara y entre sus publicaciones de libros, los más recientes son Callar o Morir en Veracruz, Medios de Comunicación y Violencia durante el sexenio de Javier Duarte, como autora única, y su libro editado Porque la lucha por un hijo no termina. Testimonios de familiares desaparecidos, Orizaba, Córdoba. Y bueno, vamos a enlazarnos con ella para platicar un poquito más sobre este tema. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues aquí con mucho gusto saludando a todas y todos ustedes esta tarde, a pesar de todos los inconvenientes técnicos. Así es, ya saben que luego en el momento se nos ponen un poquito rebeldes los aparatos tecnológicos, el internet y todavía este calor que no ayuda, ¿verdad? Así es. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema del día de hoy. Les comento que, bueno, vamos a hablar sobre este tema en un ambiente en que la desaparición forzada en nuestro país es un problema muy grave, ya que según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta el 2021 había más de 88,000 personas desaparecidas. Y bueno, ante la falta del cumplimiento de protocolos por parte de las autoridades, muchas madres toman el rol de buscadoras de sus hijas e hijos víctimas de desaparición, lo cual pues nos recuerda que el Estado mexicano aún tiene una enorme deuda con las miles de víctimas de desaparición forzada y sus familiares. Y bueno, es por eso que quisiera, doctora, empezar por preguntarle realmente qué está fallando en el sistema de seguridad de nuestro país que está obligando a estas madres a tomar el rol de buscadoras de sus víctimas. Bueno, pues están fallando muchas cosas y es el sistema de justicia lo que no está funcionando, no solamente para estas madres que en efecto en este mes de mayo no tienen cosas que celebrar, sino más bien es un mes de lucha y un mes de lucha mucho más fuerte que otros, porque bueno, esto les recuerda que sus hijos no están con ellas. Entonces, bueno, el sistema de justicia no está funcionando. Hacen falta recursos, hacen falta, bueno, personal capacitado, hacen falta muchísimas cosas para no seguir revictimizando a estas madres que van a buscar ahí una posible solución a la desaparición de sus hijos, de sus hijas, de sus familiares. Y se encuentran con que pues les pierden el expediente, no saben qué hacer, no les entregan todas las pruebas que pudieran facilitar el encuentro con sus familiares, las famosas hojas
de llamadas telefónicas que a veces son fundamentales, el hecho mismo de que se tenga que esperar algunas horas antes de presentar la denuncia, que no se les instruya suficientemente bien sobre cuáles son los pasos que hay que seguir para presentar la denuncia y para hacer todo el seguimiento. Bueno, son una serie de incapacidades del Estado que hacen verdaderamente muy, muy grave esta situación para estas madres que no saben a quién recurrir, que no saben qué hacer y que solamente encuentran en estos funcionarios pues toda esta incapacidad y además que les digan constantemente esta famosa frase de que seguramente la hija se fue con el novio, seguramente el hijo se peleó con el papá, seguramente va a aparecer no sé cuándo, vaya, no se quieren enterar, no quieren comprometerse porque no tienen los medios, no tienen la capacidad suficiente en ninguno de los digamos, niveles de gobierno, ¿no? O no venga aquí, vaya a la otra ventanilla y en la otra ventanilla tampoco es, vaya, los testimonios de todas estas madres, estas mujeres son verdaderamente terroríficos en ese sentido, en cuanto a que incluso las engañan diciendo que les tomaron pruebas de ADN y esto no funcionó así, no sucedió de esa manera. Y que, bueno, se procura ocultar más bien la verdad de estos hechos y decir que esto no está sucediendo, que no fue una desaparición forzosa, que, vaya, se debió a otras situaciones, a otras razones, para no inculpar, digamos, al gobierno, para no darle su responsabilidad de cuidar y sobre todo, pues de salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y peor, puede llegar a ocurrir que incluso estas madres terminen agredidas también por haber tocado a algún funcionario de cualquier nivel de gobierno o porque simplemente no quieran que se sepa que hay un número bastante significativo y alarmante incluso de desapariciones forzosas. Así es, creo que es un tema bastante, pues que a veces no se habla justamente por este miedo, ¿no? De que, y si tiene que ver con el narcotráfico, y si me va peor por estar preguntando, y desgraciadamente es el escenario en el que vivimos desde hace muchos años en nuestro país, y en el que ellas con muchísima valentía se enfrentan pues día con día, a pesar de que los años pasen y pasen muchas veces, incansablemente siguen luchando por esta búsqueda, ¿no? Exactamente, mucha gente no quiere hablar de esto. El resto de la sociedad hemos permanecido en su gran mayoría indiferentes. No queremos tocar este tema porque así como si se nos pegara una enfermedad contagiosa o no queremos saber de esto para que no nos pase, ¿no? Tampoco. Y sin embargo, pues justamente esa es la estrategia más equivocada que podemos seguir en este sentido. Claro, por supuesto, no hay mejor que apoyar este tipo de luchas, ¿no? Si al menos estamos viendo que pues las autoridades no están respondiendo por nosotros y por nosotras, pues qué mejor que apoyarnos entonces desde esta parte de comunidad y de sociedad civil, ¿no? Doctora, ¿cuál es la dinámica? Bueno, si ya sabemos que hay todas estas injusticias en el proceso de denuncia, en el proceso de búsqueda por parte de las autoridades, son ellas las que toman estas riendas. ¿Cuál es la dinámica de una madre que está en búsqueda de su hijo? ¿Qué tiene que aprender? ¿A qué recursos acude? ¿Qué deja de lado también en su vida para empezar esta lucha? Bueno, pues es muy difícil, digamos, porque cuando una madre va y busca en las ventanillas de las fiscalías y de cuantas autoridades uno se puede imaginar y encuentra este tipo de respuestas, pues poco solidarias e incluso revictimizantes, entonces tienen que acudir a otras instancias, digamos. Curiosamente, bueno, muy tristemente, muchas de ellas sufren otro tipo de extorsiones, no nada más por las autoridades que les exigen, bueno, pues denos para la gasolina, denos para las copias, denos para que eso refleja también la precariedad en que están estas instancias o bien la corrupción en la que están estos funcionarios, ¿no?
Pero no solo eso, sino que en cuanto ellas empiezan a veces a pegar sus carteles de búsqueda de sus hijos, ponen sus teléfonos, híjole, encuentran con una extorsión impresionante de diversas personas que dicen, yo sé dónde está tu hijo, o adivinadoras, bueno, cuánta gente se puede uno imaginar que están simplemente extorsionando a estas madres. Y lo que ha sido muy importante, pues, es tener en su mano, tener cerca de ellas a estos colectivos de búsqueda que cada vez más se han multiplicado en el país y que pues ellas, quienes están formando estos colectivos, ya formar parte de estos colectivos, saben cuál es el 1, 2, 3, incluso ya han impreso manuales de qué hacer en cuanto un hijo o un familiar desaparece, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Entonces, bueno, estas madres se acercan a esos colectivos y por fortuna logran de alguna manera poder que incluso las autoridades les hagan más caso porque forman parte de un colectivo, según la fuerza que tenga ese colectivo, según la visibilidad que tenga ese colectivo, y pues gracias a eso pueden acceder también a las redes sociales de los colectivos, donde se multiplica, digamos, esta información de, ya sabemos, estas fichas de búsqueda, ¿no? Desapareció tal persona en tal parte, por favor notifíquenos si alguien sabe de ella, y que bueno, estas redes de búsqueda que además están todas conectadas por fortuna en muchas partes del país e incluso en el extranjero, permiten a lo mejor acelerar, digamos, el proceso de que alguien pueda aparecer gracias a estos trabajos de los colectivos. Claro, y además creo que también está la parte pues emocional, ¿no? Que Claro. no podemos dejar de lado, ¿no? Una búsqueda no es lo mismo que se haga por parte de una autoridad o de una persona profesional que se dedica a eso, a una persona que no tiene este conocimiento, que en este caso es un familiar directo que está sufriendo un duelo, ¿no? Entonces Así creo que es. también ahí hay una importancia de la lucha en colectivo. Sí, no, por supuesto. Esta parte emocional es fundamental porque las personas que se acercan a un colectivo y que en general los colectivos son muy empáticos con las nuevas integrantes o los nuevos integrantes que están buscando a sus hijos, aparte de darles todas estas instrucciones, estos manuales, etcétera, ellos logran encontrar en estos colectivos unas familias que les han llamado pues familias de dolor, ¿no? Claro. Que son las otras familias no escogidas, porque bueno, en realidad nadie quisiera estar en una situación de este tipo, pero que son familias que a veces incluso suplen a la propia familia, que muchas de estas personas pierden a su familia porque Sí. no quieren saber de ellas, por si acaso el muchacho o la muchacha tuviera Andaba en alguna malos conexión o andaba en malos pasos o quién sabe qué. Entonces, los vínculos familiares y de amistades se cortan muy rápidamente. Y esto lo hemos visto en los testimonios muchas veces. Entonces, ¿quién les abre los brazos? ¿Quién les abre las puertas? Pues otras personas que están en la misma situación y que entienden muy bien qué es lo que está pasando con estas mujeres y estas personas, porque en su mayoría son mujeres, curiosamente, son las Sí, que buscan a sus hijos. sí, Entonces, bueno, el aspecto emocional es fundamental y sobre todo para, digamos, seguir buscando incansablemente a los hijos. A veces estas madres mueren en el proceso de buscar a sus familiares y las otras mujeres dicen, lo vamos a encontrar por ti, lo vamos a hacer por ti. Y sí, bueno, estas familias de dolor, estas comunidades emocionales son realmente muy fuertes y son las que pueden buscar en diversos sitios colectivamente, no nada más en vida, en muerte o en fosas clandestinas, como ellas mismas dicen, ¿no? Y que bueno, lo más penoso es que estas mujeres tengan que ir a esos lugares de exterminio, porque así les han llamado, ¿no? sí. Sitios de exterminio a buscar los restos de sus familiares en un trabajo que no deberían de hacer, así como empezamos esta entrevista. Así es. Y también o sea, qué mal que tengan que ir a buscar a estos sitios, pero también iniciando por qué mal que existan estos sitios
que las autoridades lo sepan, que estén detectadas y que sigan estando ahí y sigan nutriéndose estos sitios de exterminio, ¿no? Como usted lo menciona. Es una situación totalmente lamentable, la verdad. Y bueno, regresando justamente a ese tema, a todo el trabajo que tienen que tomar ellas y el conocimiento que tienen que generarse entre ellas, ¿nos podría mencionar algunos ejemplos de conocimientos, prácticas que llevan a cabo ellas en esta búsqueda? Bueno, en realidad lo que yo me he enterado por las entrevistas que tengo y por trabajos de mis estudiantes que están haciendo tesis al respecto y que me siento muy orgullosa de esto. Se sabe que estas mujeres han tenido que aprender muchísimas cosas. Han tenido que aprender de derecho, ¿no? De cuáles son sus derechos para ir Claro. a reclamar con toda el conocimiento de causa y por tal ley y de tal manera y cómo redactar hasta el oficio, ¿no? Porque pues no saben cómo redactar un oficio normalmente, ¿no? Sí. De esto, de procedimientos incluso de antropología forense, ¿no? Que pues han tenido que aprender cómo hacer esto, de ir a acabar en estos territorios, de ir a cómo buscar restos humanos en la tierra, ¿no? Y que, bueno, para cualquiera de nosotros eso sería como algo terrorífico, terrible, pero que ellas lo hacen como un acto de amor, ¿no? De buscar sus tesoros, como ellos los llaman, ellas los llaman, ¿no? Este Sí. huesito, este fragmento de lo que sea, y que pues ellas andan buscando y aprendieron a hacerlo gracias a pues todos los cursos estos que ellas han tomado con otras brigadas de búsqueda, con los apoyos de las brigadas de búsqueda, tanto civiles como a veces gubernamentales a nivel federal, etcétera, pero también han tenido que aprender pues incluso a comunicar la tragedia que están viviendo de una manera en que los propios periodistas puedan recuperar esas historias, ¿no? Entonces, bueno, pues son aprendizajes muy fuertes, ¿no? Que Sí. ellas han tenido que hacer para realizar estas búsquedas. Y que una vez más, pues son otras asociaciones civiles, muy pocas veces son los gobiernos a todos los niveles los que apoyan este tipo de aprendizajes y que pues finalmente son aprendizajes que pues nadie querría tener y que nadie debería tener, ¿no? Porque no le tocan a estas personas. Claro, y qué fuerte que aprendan ese tipo de conocimientos, de herramientas, porque conlleva un poco de aceptación o de entrar en esta idea de que a lo mejor ya no va a aparecer y que la única manera de que lo encuentren es en una fosa común, ¿no? O sea, qué fuerte que ese sea como que la única manera en la que ellas tengan esa esperanza, porque desgraciadamente el sistema de justicia y de seguridad de nuestro país no nos da otro tipo de esperanza, ¿no? No les da esperanza después de algún tiempo de encontrarlos con vida y que esta sea el último recurso, ¿no? Y que pasen años buscando, aunque sea ese pedacito del resto del cuerpo de su familiar, en este caso de sus hijas y de sus hijos. Se me hace Así totalmente es. eso. Sí, es indigno de cualquier gobierno. Esto no debería de estar ocurriéndonos y como has mencionado todas estas cifras, pues es más allá de lo imaginable, ¿no? Y hemos normalizado además la desaparición y ya nada más son como números, ¿no? Y otros desaparecidos y más desaparecidos. Y se ha privilegiado, lamentablemente, pues solamente casos emblemáticos que por supuesto también tienen que ser resueltos, pero todos los demás, ¿qué pasa con todos los demás que no han tenido como la capacidad de protestar lo suficiente o de hacerse ver o hacerse visibles o que los medios de comunicación no han retomado sus casos, que son la mayoría, muchas personas que pues no pueden hacer el seguimiento de los casos de sus familiares porque están pues en la búsqueda de la propia sobrevivencia, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto es absolutamente inaceptable para cualquier país y que es una verdadera vergüenza para los gobiernos de México.
Así es, doctora, estoy completamente de acuerdo. Usted menciona un aspecto muy fundamental, que es este apoyo que se les da a estos grupos de lucha desde la sociedad civil, ¿no? Desde asociaciones civiles, desde, pues, ahora sí que la gente, las personas civiles. ¿Qué relevancia tiene el que haya este apoyo cuando la autoridad o los gobiernos los dejan, pues, en desamparo? Pues lamentablemente es el único que existe, es el único posible, digamos, de todas estas personas de buena voluntad y estas organizaciones civiles que han intentado visibilizar lo que está ocurriendo, que hacen estos videos de los desaparecidos, que entrevistan a las madres, a los familiares, que dan apoyo emocional, que es un apoyo muy especializado. Uno podría pensar, bueno, que vayan con el psicólogo cualquiera, ¿no? Pero pues un psicólogo cualquiera no está capacitado para tratar este tipo de padecimientos, digamos, este tipo de dolor, porque no estamos hablando simplemente de un duelo. El hijo, el familiar, no está muerto, simplemente no está. Claro, Entonces, ¿cómo lidiar con una ausencia que no es propiamente una muerte, ¿no? sí. Entonces es bastante complicado y requiere una labor muy especializada y que yo creo que eso no se ha tomado en cuenta suficientemente como para capacitar a psicólogos, psicólogas, para tratar a estas personas de cómo acompañar ese dolor, que es un dolor muy distinto al de la muerte. Sí, Es una desaparición, no es lo mismo. Simplemente la persona no está, pero no la puedes considerar muerta, ¿no? Por eso es tan importante para estas personas incluso encontrar un pedacito, un cachito para darle un lugar, una tumba digna, ¿no? Y poder ir a llorar, poder ir a hacer el duelo ajá. a un lugar donde ellas sepan dónde están sus hijos. Entonces, bueno, es encontrarlos, hasta encontrarlos como sea, donde sea, ¿no? Sí, claro. Doctora, también hablando de la sociedad civil y este apoyo, quisiera que también tocáramos el tema de los periodistas, ¿no? ¿Cuál es el papel de los periodistas ante estas situaciones? Porque también, pues, lamentablemente, a veces me supongo, yo no estoy tanto en ese medio, pero he observado que a veces no lo hacen por miedo, ¿no? No tocan esos temas por miedo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, lo que yo he observado es que muchos de los periodistas no quieren meterse en estos temas justamente por miedo o porque pues simplemente es muy doloroso, es algo que se requiere una fuerza especial y además con un entrenamiento especial para enfrentar este tipo de temas. Por fortuna, pues hay varios periodistas en Veracruz en particular que han tomado estos temas y que han dado seguimiento, que han acompañado a las familias, pero ellos mismos han dicho y han declarado en otros lugares que pues no siempre sus colegas han querido acompañar, ¿no? Eh, e incluso pues algunas personas de los mismos colectivos incluso tienen dudas de si aceptar o no aceptar a otros miembros por su posibilidad de estar involucrados con algo indebido, etcétera, etcétera. Sí, Pero vaya, nadie merece ser desaparecido, número uno. Y nadie merece que pues se le olvide o se le menosprecie o se le, vaya, que simplemente se le ponga un número y decir somos uno más de las carpetazo. cifras. Y bueno, el papel de los medios de comunicación es fundamental para ayudar a estas familias y ellas mismas lo han dicho de diferentes maneras. Agradecen mucho a aquellos periodistas que sí, por fortuna han sido comprometidos, por fortuna han estado acompañando en Veracruz, pues en particular, que es el caso que yo conozco más, y que están constantemente dando y dando y dando con el tema, porque no es algo que uno pueda hablar de él una vez y dejarlo por ahí, sino hay que estar constantemente diciendo que nos hacen falta personas que no debieron haber desaparecido.
Así es, doctora. Bueno, y para ir cerrando un poco esta entrevista, yo creo que nos podríamos estar aquí otra hora sin problemas. Da mucho para qué hablar este tema. Eh, pero justamente creo que coincido con que también, además de darle visibilidad, apoya a la memoria colectiva que como país deberíamos tener, ¿no? Como una memoria de lucha en la que pues tenemos que unirnos entre todos y todas. Eh, ¿Qué le podría decir al público que nos ve? ¿Cómo se podríamos o cómo nosotros nos podemos sensibilizar? ¿Qué acciones podemos tomar para tomar un papel relevante en la lucha de estas mujeres que hacen estas búsquedas? Bueno, pues antes que nada, compartir las fichas de búsqueda, porque bueno, están en las páginas de Facebook, están en el Twitter, están en muchos lugares y a veces ni siquiera eso podemos hacer. Y yo creo que es muy importante, es fundamental compartir, retuitear, compartir estas fichas de búsqueda porque no sabemos quién y en dónde podría haber visto a esa persona. En segundo lugar, pues poder acercarse a los colectivos más cercanos, que lamentablemente hay muchos en Sí, cada una de las ciudades, en cada uno de los lugares, acercarse y pues poder hacer donaciones, porque este tipo de búsquedas son bastante caras. sí, Comprar palas, comprar agua, comprar comida, financiar el transporte hacia esos lugares que son a veces muy lejanos, se requieren recursos. Y entonces, bueno, cualquier tipo de financiamiento que se le pueda dar a estos colectivos, yo creo que es muy, muy bienvenido. Y sobre todo no estigmatizar, no revictimizar a estas personas desaparecidas y decir, por algo ha de haber sido, seguramente tuvo algo. Por favor, un claro. poco más de empatía, porque uno siempre piensa que no le puede pasar y que mientras más lejano esté del tema, no le va a pasar. Y sin embargo, puede pasar en cualquier momento a cualquier persona. Y eso es lo más terrible que a veces no alcanzamos a dimensionar. Y yo creo que es muy, muy importante hacer una unión con estos colectivos y pues formar parte de esta lucha, porque si todas y todos formáramos parte de esta lucha, seguramente tendrían una fuerza increíble por todo el país, más de 80,000 personas, yo creo que son muchas más, que no están, ¿no? Nos podemos Así es. imaginar un estadio azteca de personas que no están ahí, ¿no? Sí. Realmente es una tragedia humanitaria que cada día estamos presenciando y que no somos capaces de dimensionar hasta dónde llega esta tragedia. Entonces, por favor, solidaridad y apoyo para estas personas que están buscando a sus familiares. Así es, completamente de acuerdo. También, bueno, incluyéndome en estas recomendaciones o sugerencias, también este 10 de mayo hay, todos los colectivos hacen una manifestación cada año, entonces creo que también sumarnos a este tipo de manifestaciones, pues es una manera de sensibilizarnos y demostrar nuestro apoyo hacia estos colectivos. Y también incluso luego cuando realizan las búsquedas, lo que necesitan, aparte de dinero, es manos, ¿no? Y gente que los vaya a apoyar también. Sí, Entonces, si alguien de el público que nos está escuchando, pues se pregunta cómo puede apoyar, seguramente ahí están los medios, puede buscar redes sociales de los colectivos y pues a seguirnos apoyando entre todas y todos. así es. Doctora, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, muchísimas felicidades también. La verdad es que creo que su papel como periodista, historiadora, escritora es muy relevante en nuestro país. Creo que definitivamente a cuestionarnos todos estos escenarios que no están correctos en nuestro país y en nuestro estado específicamente, pues nos van a hacer avanzar poco a poco, ¿no? Aunque sea lento, pero poco a poco. Así que Muchas muchísimas gracias. Sí, quiero citar a un amigo muy querido que se llama Darwin Franco, que también es académico y periodista y que se ha dedicado mucho a acompañar a estos colectivos, que él entró a estas búsquedas, que él entró a este apoyo, no porque él tuviera un familiar desaparecido, sino que pensó que algún día algún hijo le iba a preguntar, oye, y cuando todo estaba pasando, ¿tú qué hiciste? Eso me lo pregunto yo también. ¿Y tú qué gracias. hiciste?
para Así es. remediar esto? Yo también me lo pregunto, la verdad, así que yo creo que todos y todas podemos hacer algo para justamente, ¿no? Contribuir un poco en la situación hostil en la que se encuentra nuestro país. Doctora, pues muchísimas gracias. No sé si tenga algo más que agregar. No, solamente esto y pues bueno, esperemos que podamos apoyar de todas las maneras posibles a estas madres buscadoras que no deberían estar haciendo ese trabajo. Están haciendo el trabajo del Estado que no está cumpliendo con nosotros como sociedad. Así es, doctora. Pues muchísimas gracias, que tenga muy bonito día y este es su programa para cuando guste visitarnos otra vez. Muchísimas gracias. Hasta luego. Oigan, pues muchísimas gracias también a ustedes por quedarse en esta transmisión. Tenemos comentarios de Aracheli Ocio, felicidades, muy interesante. Y Francisco Méndez, he evitado las marchas por precaución, vi algunos videos donde agreden a chicos con cámara, pero me gustaría documentar el movimiento. Pues qué mejor que ir de la manera más segura, pero estar apoyando, ¿no? Pues muchísimas gracias por sus comentarios y ahora sí, vamos a ir con nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia. Ahora es el turno de César Huerta Canseco. Él es del doctorado en el Centro de Investigaciones Biomédicas. Vamos a ver qué nos preparó. Tu cerebro es el centro donde percibes e integras la información del exterior, pero esta información externa es solo una parte de la ecuación. La forma en la que interpretamos y utilizamos esta información está directamente relacionada con el estado fisiológico de cada individuo. Por ejemplo, no interactuamos con la comida de la misma forma cuando tenemos hambre que cuando estamos satisfechos. Hoy sabemos que la excesiva cantidad de grasa que acompaña la obesidad genera en el organismo un ambiente de inflamación constante de bajo grado que es en parte responsable de los problemas metabólicos futuros en personas obesas. Esta inflamación no se limita a la periferia, puede llegar al cerebro y puede jugar un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Esta inflamación tiene implicaciones en otras zonas del cerebro, puede cambiar la manera en la que percibimos e interactuamos con el alimento. ¿Qué tanta influencia tiene este fenómeno en el creciente problema de obesidad? Estas y otras preguntas son las que tratamos de responder aquí, en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la UB. Muchas gracias a César Huerta Canseco del doctorado en Centro de Investigaciones Biomédicas. Muchas felicidades por estar haciendo este tipo de investigaciones dentro de la Universidad Veracruzana. Y bueno, ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por visualizarnos y también les recordamos que pueden compartir el programa a través de sus perfiles de Facebook para que esta información le llegue a muchas más personas. También, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana, te recordamos que puedes participar en nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia, como lo acabamos de ver, contándonos en tan solo un minuto acerca de tu trabajo de investigación. Las cápsulas se estarán compartiendo en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, las cuales te invitamos a seguir, que están aquí debajo de mí. El autor o la autora de la cápsula mayormente compartida será acreedor de un obsequio no monetario por parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y tendrá la oportunidad de ser un invitado especial aquí en este programa para platicar un poquito más sobre su tema de investigación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alexa Mendoza. Me dio mucho gusto pasar otra tarde de viernes con ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde en un programa más de ¿Qué te cuento? Hasta luego.